Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Luciana, que está con nosotros. Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz también de los viernes. ¿Qué relación tenés con padres, abuelos, bisabuelos? Abuelo, venido de Italia, abuelo paterno. Ah, mira. Lanzi. Lanzi, claro. Venido de Italia. Falleció cuando yo era muy chiquita, así que no tengo recuerdo de él, y una familia donde tampoco se pasó tanto la tradición o las costumbres, ¿no? Porque historias o demás no tengo recuerdo de eso. Sí, me parece que reconocemos muchas cosas que tenemos, ¿no? de lo italiano, aunque no lo hayamos vivenciado así en familia, ¿no? De costumbres y demás. En un ratito lo vamos a presentar, a la reina de la colectividad italiana, ya está acá en el canal, y la reina ucraniana. Están las dos, se la vamos a presentar en minutos. Luciana, contanos. Sí, les cuento. ¿Qué nos trajiste? Hoy traje un videíto que es nuestra sección Pasos del Agua, que contamos historias que tienen que ver con el agua, muchas veces historias que tienen que ver con curiosidades o cosas de color. Y a propósito del tema de la inundación que venimos tratando hace tantos programas, una anécdota que tiene que ver con una inundación en Pehuajó. Así que, si quieren, lo vemos y después charlamos un poco. Dale. Lo vemos. El agua tiene su historia, y la historia es historia porque hubo agua. Esta es la bandera de Pehuajó. Fue creada en 2007 siguiendo la línea de colores y simbolismos del escudo del partido. El sol refleja la luz, la vida y la calidez. El verde representa la inmensidad de la pampa, y la flor de manzanilla, el cultivo natural de la zona, la producción y el potencial del campo y el trabajo. El escudo también posee ondulaciones en sus laterales, en referencia a las lagunas Las Mellizas, que dieron el nombre al paraje donde años después se fundó Pehuajó. Cuando en 2007 se pensó en crear el nuevo emblema, se buscó que, también, plasmara el orgullo de ser pehuajense. Por eso, su lado izquierdo sintetiza y rememora lo que sus habitantes vivieron la madrugada del 3 de abril del 87, cuando la laguna La Salada amenazaba con desbordar e inundar la ciudad. Y el amanecer encontró a los vecinos llevando palas y bolsas de arena para reforzar el terraplén y bloquear el paso del agua. Fue una pueblada autoconvocada que quedó en la memoria como la Noche de las Palas. Una enseñanza de esfuerzo y unión que pasó a ser parte de la identidad colectiva de los habitantes de Pehuajó. Bueno, qué interesante, pero mira, lo tiene hasta en la bandera, el símbolo, ¿no? Las palas, recordada la Noche de las Palas. La Noche de las Palas. Es la gente de Pehuajó lo cuenta como una anécdota porque realmente yo tengo amigos que, digamos, eran chicos en ese entonces y lo tienen como recuerdo de lo que pasó. No, pero conozco gente de Pehuajó y lo tiene como recuerdo a pesar de que eran chicos en ese momento, ¿no? Y quedó como un orgullo. Y esto de que esté como parte de la identidad, por ser una cuestión de orgullo para el pueblo, de haber podido lograr frenar en ese entonces la inundación, que si pasaba el terraplén, se inundaba el pueblo, casi prácticamente todo el pueblo quedaba bajo de agua. Y además esto también da cuenta, y nosotros lo quisimos mostrar porque tiene que ver con inundaciones que se repiten desde hace mucho, ¿no? Que siempre parecen que nos sorprenden, pero fíjense ustedes como allá hubo un montón, inundaciones en Pehuajó, volvió a haber, las inundaciones que se dieron en la provincia de Buenos Aires entre el 85 y el 87 fueron como las más extremas, ¿no? O por lo menos este año comparaban entonces con las de ese entonces. Pero después de eso también hubo, en varios momentos inundó, en 2002 estuvo complicado también por el tema del agua. Y bueno, eso demuestra también cómo los problemas siguen existiendo y siguen sin haber una gestión de, bueno, qué hacer para quizás no impedirlo, como decimos siempre, pero sí mitigar o reducir las chances de que toda una ciudad esté en riesgo por el agua. Así que era una anécdota que quisimos retomar, bueno, esto, ¿no? La Noche de las Palas, que tiene que ver con algo tan propio de la provincia de Buenos Aires como son las inundaciones. Sí, por ahí gente no se acuerda o no lo vivió, no se enteró nunca. Y no hay manera, Luciana, de solucionar. Yo te pregunto de la más absoluta ignorancia, del total desconocimiento del tema, ¿no? Ya sabemos.
¿No hay manera? Hoy lo trata mal. Hoy lo trata todos mal. los días se soluciona. Mira, me gustaría que sea mosquito para que vea cómo me maltrata. Le voy a hacer una denuncia por violencia de género. La pregunta, ¿no hay manera de...? De solucionar, encontrar una solución a esto. Sí, o sea, hay maneras. Las soluciones no son evitar, ¿no? O sea, las soluciones no van a pasar por evitar la inundación. Por supuesto que si se mejoran los sistemas de drenaje o las obras, o se hacen, digamos, obras teniendo en cuenta, en este caso es el río Salado, pero, digamos, como integralmente el territorio. La provincia de Buenos Aires debería pensarse de manera integral en el recurso hídrico. Si la Municipalidad de Pehuajó plantea su solución y la Municipalidad de 9 de Julio otra, y así, digamos, no hay una solución viable. Parte de las inundaciones que se han dado en el último tiempo en esa zona también tiene que ver con, bueno, canales clandestinos y todos estos temas de Luján, derivaciones que se han hecho de los cursos de agua, que bueno, así como cuando en un momento de sequía o de necesidad uno lleva agua de un punto a otro, cuando hay abundancia, esa agua también alcanza puntos que antes no alcanzaba, y eso también es un problema. Pero ¿sabes por qué? Te preguntaba, Luciana, porque en Berisso, desde que tenemos, antes llegaba el río, 2,50 metros, 2,80 metros, ya lo teníamos en la calle, ni hablar, a los 3 metros lo teníamos adentro de nuestra casa, de mi casa te estoy hablando, yo vivo ahí en la bajadita, en la 13, bueno, terrible. Desde que está funcionando el terraplén costero, nunca más. Claro. Digo, un terraplén costero, ¿no sería una solución viable o es un delirio lo que tú No, dices? el tema es que, bueno, ahí hay en Pehuajó había un terraplén que es que reforzaron, ¿no? Hay una laguna. El tema es, en este caso, que la topografía de la ciudad de Pehuajó hace, por ejemplo, que sea como un plato hondo, porque eso también... hay que manejar, digamos, en el caso de cuando la amenaza más constante es un río, un terraplén es la solución. Pero esto fue lo que pasó, por ejemplo, en Santa Fe. Santa Fe, en el 2003, cuando se inundó, que fue la primera gran inundación de las últimas que tuvo, fue porque había un terraplén que no estaba terminado, había un hueco en el terraplén y por allí venía creyendo el salado y pasó el agua. Claro. ¿Cuál fue el problema? Que estaban tan preparados para protegerse las crecidas del río, a pesar, digamos, que el terraplén no estaba terminado, ¿no? Pero la amenaza era el río, que no tenían sistema de drenaje. Entonces, en una ciudad que está rodeada por terraplenes, que son más altos, si llega a haber un episodio de lluvias, no hay manera de sacar el agua. Claro. Queda el agua, entonces hay que ir manejando todas esas cosas y también hay que ir tomando conciencia y empezar a asumir que la mayoría de las ciudades tiene riesgos de inundación, ya sea, bueno, por lluvias o por el desborde de una laguna, que también, digamos, la zona de Pehuajó es una zona donde no hay ríos. Están estas lagunas, como digamos, sueltas por el territorio, y en épocas de abundancia de lluvia además, esas lagunas a veces se quedan como interconectadas, o digamos, es un riesgo que no está, no es el más latente, no es lo mismo que un río que uno sabe que tiene todos los años picos de crecida habituales, y habrá años que sean más extraordinarias que otras, pero hay como una variabilidad que se repite. Bueno, en el caso de las lluvias o de estas cosas, se dan quizás con tan poca frecuencia, cada vez, bueno, ahora se están haciendo más seguidos, ¿no? Pero digamos, una gran inundación como fue esa fue en el 85, en el 87, y quizás se repita después de 20 años. Bueno, las gestiones no toman ese riesgo como real, lamentablemente. Yo te puedo pedir algo para nuestro próximo encuentro. A ver. Que nos expliques qué son los humedales. Bueno. ¿Sí? Sí, sí. Para el próximo encuentro, ¿sí? Bueno. Tanto se habló en estos tiempos de los humedales. ¿Qué son? ¿Qué función cumplen? Bueno, ¿sí? En la próxima. Muchísimo, ¿sí? en la próxima. Y en la próxima también vamos a estar hablando de qué pasa en La Plata, ¿no? Con el riesgo de inundación. Ya tuvimos la inundación, bueno, de 2013 hasta ahora. Dale, ¿en qué estamos? Dale, ¿sí? dale, buenísimo. Está Jorge Arnaldo que nos está escuchando. Sí, Jorge. Era solo un recordatorio para Luciana. ¿Te recuerda el café que habíamos hablado? Justo se me ha pasado, pero recuerdo. La semana que viene entonces podemos llegar a acordar, porque tenemos que hablar de algunas cosillas nosotros dos. Bueno, me habló de un documento, de algo, me habló de algo. Y justamente para engrosar el documento, sí, justo. Claro, no entendí. Perdón, Jorge Arnaldo, discúlpeme. Más respeto con Luciana. Ayer sí, con todo respeto, con todo respeto. Sí, con el mayor respeto. Quiere engrosar su DNI.
quieren cruzar su avenida, pues por favor. tiene Ayer mucha nos presentó voz. a su mujer, a Débora, que es muy elegante, muy bonita, muy fina, que nos presentó su segmento de moda. Ahora con Luciana, después ¿con quién vas a ir? ¿Con Guadalupe? ¿Vas a ir con quién? ¿Vas a ir con Javier Guzmán? ¿Con Ya quién? estuvimos hablando en el ascensor con Guadalupe del tema. Claro, que quedaron trabados 2 horas en el... Y sí, pero- Con Giselle no, ¿eh? Ella le puso. Con Giselle no. Es terca, pero va a caer. Un paraguayo. No. Mejor retorno. Con mi compañera Giselle no. No. Va a tener que pasar por mí. Le doy el corte nomás. Gracias, Luciana. Elemento vital. Sí, a las 22 hoy. Hoy a las 22. Elemento vital, por la pantalla de Somos, no se lo pierdan, Bueno, vamos a ir al corte rápidamente. Sí, 429-90-85, llamen, Y nos vamos al corte homenajeando a los inmigrantes con el tape de Balata de Amor. Dale, mira.